Abre tu Biblia en Jueces capítulo 10. Estamos en esta serie que hemos llamado Anarquía, siendo anarquía lo que encontramos al final de todo un proceso dentro del pueblo de Israel, de apatía, de no buscar a Dios, de apostasía, de abandonar a Dios y por último de anarquía. Y el día de hoy estamos entrando en el capítulo 10, Jueces capítulo 10. Hace 2 semanas vimos la historia de Abimelec y vimos a este hombre Abimelec no siendo levantado por Dios, sino estableciendo él mismo su reinado. Le llamamos autonombrado rey y vimos las consecuencias de la soberbia. El día de hoy vamos a ver el capítulo 10 y vamos a ver arrepentimiento real. Mira lo que dicen los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 5 versículos, orar y adentrarnos en este tema. Verso 1 del capítulo 10 de Jueces. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites de enseñanza. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que hagas tú la obra en nuestros corazones, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Estamos a la expectativa de que tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones y transformarnos. Señor, habla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A manera de introducción, estos 2 jueces aparecen en estos primeros 5 versículos y no tienen mucho que ver con realmente nada. No está relacionado con Abimelec, pero tampoco está relacionado con lo que sigue, sino que de repente aparecen estos 2 jueces, uno llamado Tola y otro llamado Jair, y no se nos dice mucho acerca de ellos. Me recuerda un poco a Samgar. ¿Recuerdas que de Samgar solamente nos dijo y con una picada de bueyes mató a tantas personas, y fue todo lo que nos dijo? Aquí también de Tola no nos dicen nada sino de quién era hijo y dónde habitaba, y lo único es que dice que juzgó a Israel por 23 años y después murió y fue sepultado. De Jair nos dice que 22 años estuvo juzgando. De Tolá me dice que fue levantado para librar. De Jair no nos dice eso, solamente nos dice que juzgó a Israel. ¿De quién iba a librar Tolá a Israel? Tampoco nos dice de quién. Y dices, pues entonces ¿de qué sirve que estén estos versículos aquí? Pues de mucho, ¿no? De Jair nos dice aún más. Nos dice que tuvo 30 hijos. Por lo tanto nos hace pensar una cosa: seguro tuvo varias esposas. Bueno, obviamente tuvo varias esposas. Y no solamente eso, sino que cada uno de sus hijos tuviera un asno, ¿no? Eso también me dice algo muy característico. ¿Por qué? Porque tener un asno y montar en él y recorrer la tierra en un asno quiere decir que tenía una posición acomodada. Es como si cada hijo tuviera su carro último modelo, ¿no? Pero no tenían carro último modelo solamente, sino que tenía cada uno una ciudad. Por lo tanto me está hablando de un tiempo donde no vemos ninguna guerra, ninguna invasión. No vemos lo que ha caracterizado al libro alrededor, por ejemplo, de cuando Dios levantaba un juez, porque había opresión, había pueblos invadiéndoles. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay paz, ¿no? Y no solamente paz, sino también prosperidad. No hay no es que sean buenos. Uno de estos hombres tuvo que tener varias mujeres, ¿no? Entonces no nos está diciendo exactamente que vivieran una vida de acuerdo a lo que Dios había establecido, pero había tiempo de paz y había tiempo de prosperidad, ¿no? ¿Qué hacer en tiempos de tranquilidad, en tiempos de paz y en tiempos de prosperidad? Porque a veces
son los tiempos difíciles los que nos hacen clamar a Dios, ¿no? Recuerdo hace años, algún tiempo, que una persona se acercó conmigo y me dijo, tuve un sueño, no lo puedo interpretar, no, me dijo, tuve un sueño, ¿no? Y me dijo, no sé qué signifique, pero fue horrible, ¿no? Y no recuerdo si me dijo que ya lo había tenido varias noches seguidas, ¿no? Y según yo recuerdo, era una gran serpiente que se levantaba y se lo quería comer, ¿no? Enorme, ¿no? Y le digo, ¿y qué hiciste? ¿No? Bueno, antes le pregunté, ¿qué cenaste? ¿No? Pero eso es otra cosa. ¿Qué hiciste? Y me dice, me levanté y me puse a orar, pero esto ha pasado otros 2 días más, ¿no? Me decía, según recuerdo, y le dije, pues gloria a Dios por la serpiente esa, ¿no? Te está levantando, ¿a hacer qué? A orar. A veces en los tiempos difíciles es cuando clamamos a Dios, pero en los tiempos de tranquilidad como que nos relajamos, ¿no? En los tiempos de tormenta luchamos contra la tormenta y avanzamos. En los tiempos de tranquilidad muchas veces nos quedamos quietos y la corriente de este mundo nos empieza a arrastrar. Sabes, en tiempos de tranquilidad y en tiempos de prosperidad necesitas hacer algo. A mí se me ocurrieron 3 cosas que podemos hacer mientras estamos en un tiempo de tranquilidad y de prosperidad. Porque a lo mejor has estado en esta serie de jueces y dices, órale, ¿no? Y estos lo que hacían y demás, y tú en este momento estás en un tiempo de, ¿sabes? De tu primer amor o de regresar a tu primer amor y estás enamorado del Señor y quieres seguirle y estás siguiéndole y estás viendo su mano paso a paso y de repente dices, ¿y a mí qué? Bueno, aquí hay un tiempo de tranquilidad y un tiempo de prosperidad. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que puede haber muchas cosas más, pero se me ocurrieron 3 cosas. Número 1, agradece a Dios. Número 1, agradece a Dios. Porque ese tiempo de tranquilidad y prosperidad definitivamente proviene de Dios. Y Dios me dice que esa es su voluntad para nuestras vidas, el agradecerle. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 5, Efesios 5, en el versículo 20. Me dice ahí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debo de dar gracias? ¿Por qué, perdón? Por todo. Dice, por todo da gracias. Y sabes, en tiempos de tranquilidad y de prosperidad y de paz, no tenemos que dejarnos llevar por la corriente, sino tenemos que agradecer a Dios por todo. No solamente por todo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18, me dice de esta manera, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si te das cuenta, dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos con Dios en todo. En tiempos de tranquilidad y de paz también necesito venir ante Él en agradecimiento. Sabes, es una de las cosas que podemos hacer, gratitud por todo y en todo. Número 2, depender de Dios. Porque a veces piensas que en tiempo de tranquilidad y de paz, de repente te va tan bien que dejas de depender de Él. Y en el tiempo en el que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿no? Él dijo que oraran pidiendo el pan de cada día. No el pan del mes, no el pan de la semana, sino el pan de cada día. Por lo tanto, lo que Jesús está enseñando es, depende de mi Padre todos los días, no una vez al mes, ¿no? En Lucas capítulo 11, versículo 9, me dice de esta manera, yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En otro de los evangelios sinópticos, al decir esto, dice, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará con Él todas las cosas a aquel que se lo pida? Sabes, en tiempos de tranquilidad y de paz también tengo que depender de Dios. No puedo dejar de pedir, de buscar y de tocar o llamar. Porque la promesa de Dios es que aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. No digas, pues ya tengo lo que necesito, no necesito de Dios ya.
No pienses de esa manera, sino que depende de Él todo el tiempo. Entonces, de estas 3 ideas de qué hacer en tiempos de tranquilidad, de paz, el primero es agradece a Dios. El segundo es depende de Dios. Y número 3, honra a Dios. Honra a Dios. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, verso 17. Me dice en Colosenses 3, 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacedlo, ¿qué cosa? Todo. Lo que hablo, dice, y lo que hago, no solamente lo que digo, sino lo que hago, tengo que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, para Él. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, en el verso 23 me dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo hago esto, estoy honrando a Dios. Estoy honrando a Dios. Todo lo que haga, todo lo que diga, lo haga en el nombre del Señor y para el Señor, sabiendo que es a Él al que servimos día tras día, honrándole. ¿Sabes? Creo que hay muchas cosas más que podríamos mencionar en qué hacer en tiempos de tranquilidad y paz. A mí se me ocurrieron estas 3 cosas que puedes hacer: agradecer a Dios, depender de Dios y honrar a Dios. 3 cosas. Porque yo creo que lo que sigue en el versículo 6 de Jueces 10 y el resto del capítulo me muestra, quizás es un poco hacer una conjetura, pero creo que ellos no hicieron esto. No pusieron bases y fundamentos en tiempos de tranquilidad y de paz. Porque como tú sabes y yo sé, los tiempos de tranquilidad y paz también tienen un límite. Y llegan momentos en que son difíciles, y momentos en que nuestra fe es probada, momentos en que voy a tener que decidir a quién voy a servir. Y se me va a poner en estrecho. Entonces, en el tiempo de tranquilidad y paz, si pones bases y pones fundamentos, creo que es algo que ellos no hicieron. Mira lo que dice en el versículo 6 al 9 de Jueces capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y a la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y yo sé lo que estás pensando. Dices: ¿otra vez? ¿No? ¿Otra vez volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios? En esta ocasión hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque antes decía que comenzaron a servir a Baal y a Astarot, pero ahora hay una lista de 7 dioses de a los cuales estuvieron sirviendo. Y cuando la Biblia habla de 7 cosas, habla de algo completo, algo total. Había una total entrega a estos dioses, entre los cuales estaban Baal, Astarot, de los cuales ya hemos hablado. Baal, un dios acerca de la fertilidad, un dios acerca de la prosperidad. Astarot, una diosa acerca de la fertilidad. Pero luego de ahí venían otros dioses. Los de Siria era conocido Venus como una diosa en este tiempo, el de Sidón, y luego dice el de Moab. Moab en la Biblia me presenta a este dios Quemos. Amón es el dios Moloch. Y de los filisteos, bueno, encontramos en la Biblia varios dioses, entre ellos Dagón y Baal Zebul. Por lo tanto, hay una total entrega a otros dioses de otras naciones. Y con tanto que hacer, adivina qué. O sea, hay tantos dioses a los cuales servir, que al final del versículo 6 me dice el resultado. ¿Adivina qué? Pues dejaron a Jehová y no le sirvieron. En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús advierte: no puedes servir a 2 señores, porque vas a agradar a uno y vas a despreciar al otro. O al revés, no puedes servir a 2 señores.
No puedes, dice ahí Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas. En el contexto en el que Jesús está hablando, está a punto de hablar del afán de las riquezas y el afán del comer, del vestir, del beber. Pero todos estos dioses hablan de una totalidad, una total entrega a estos dioses, y mientras ellos hacen eso, iban a tener que dejar de hacer lo otro, porque no se puede servir a dos señores. Y entonces la respuesta es la que vemos que ya se había hablado en Jueces capítulo 2, o que ya se había hablado en Deuteronomio, cuando Dios estableció que si ellos servían a esos dioses, entonces Él los iba a disciplinar o a castigar, digámoslo así. Y entonces Dios los castiga. En el verso 7 dice: los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Hasta este momento no habían sido entregados a los filisteos. Esta es la primera vez que aparece que son entregados a los filisteos, y es contra ellos con quien los siguientes jueces van a luchar. Sansón es el que lucha contra los filisteos, y los entregó en sus manos. Y me habla de dos frentes, porque los filisteos estaban en la zona de la costa hacia el mar Mediterráneo, y los de Amón estaban del otro lado del Jordán, y literalmente lo que hacen es eso, aplastarlos. Unos empiezan a invadir, los filisteos desde la costa, los amonitas desde el otro lado del río Jordán, y los aplastan. Mira la descripción en el verso 8, dice: los oprimieron y quebrantaron. Estas dos palabras significa esto: los rompieron en pedazos, los trituraron y los desmenuzaron, los hicieron pedacitos. Después de 45 años de prosperidad, de tranquilidad, vienen 18 años en los que estas dos naciones o dos pueblos los empezaron a hacer pedacitos. Amón invadió, pasó el Jordán y fue en contra de, dice ahí, Judá, Benjamín, Efraín. El final del versículo 9 me lo resume por completo. Fue afligido Israel. ¿De qué manera? En gran manera. Fue afligido en gran manera. Es muy claro por esto y porque lo hemos vivido muchos de nosotros en carne propia. Nada bueno surge de servir a otros dioses. Nada bueno surge de servir al Dios dinero o al Dios fama. Nada bueno surge de servir a otros dioses. Entonces, a lo mejor ahorita estamos viendo estos como ídolos. En nuestro tiempo sigue habiendo ídolos, pero también en nuestro tiempo hay dioses que representan estas cosas. Muchos podemos estar sirviendo a nuestro trabajo, sirviendo a nuestro nombre, sirviéndonos a nosotros mismos, sirviendo nuestros deseos y nuestras pasiones. Y cuando tú sirves a esas pasiones, a esos ídolos, a esos dioses, vas a dejar de servir a Dios, porque no puedes servir a dos señores. Y entonces aquí están ellos siendo oprimidos, hechos pedazos por estos dioses. Mira lo que dice el Salmo 106. En el Salmo 106 hay un resumen de lo que está sucediendo en la historia de Israel, y en el verso 36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Wow, fueron causa de su ruina. Sabes, a lo mejor estás por primera vez aquí y dices: bueno, yo no sirvo a nadie, ¿no? ¿Por qué se rió alguien así? Fue muy así, muy natural, ¿no? ¿Por qué creo que se rió, no? Porque nadie puede dejar de servir algo. Todos estamos sirviendo algo, adorando algo. Es así. Bueno, a lo mejor tú estás pensando: yo no sirvo a nadie, solo hago lo que yo quiero. ¿Te estás sirviendo a quién? A ti mismo. Nadie puede dejar de servir. Sabes, Dios nos creó de una manera en que necesitamos adorarle y servirle a Él. Y si no lo estoy haciendo, sirviéndolo a Él, estaré sirviendo cualquier otra cosa. Y aquí es lo que vemos. Si tú sirves cualquier otra cosa, eso será causa de tu ruina. Dice: la causa
los cuales fueron causa de su ruina. Mira lo que hicieron, verso 37 del Salmo 106. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, ¿no? Y piensa en esto, a lo mejor tú has estado sirviendo a tu trabajo, a tu carrera, ¿no? Lo que tú quieres lograr, y has terminado abandonando a tus hijos. Y a lo mejor no los has quemado frente a un ídolo, pero literalmente se los has entregado. Porque todo Dios, toda cosa que sirvas te va a demandar algo. Y muchas veces demanda nuestra propia familia. Mira lo que dice en el versículo 41 del Salmo 106. Dice: los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Y esto es lo que Dios permite en medio de este estilo de vida. Sabes, Dios ama tanto a su pueblo que no lo va a dejar vivir cómodo en medio de su pecado. No lo va a dejar vivir sirviendo a otros dioses con tranquilidad. Dios los comenzó a oprimir y Dios utilizó a los filisteos y a los amonitas para traer esa humillación. Y ahora están afligidos en gran manera. Y entonces ellos responden, y tú ya sabes cuál es el siguiente paso. Según lo que hemos visto en el libro de Jueces, el siguiente paso es que ellos clamen a Dios. Mira lo que dice en el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Oh, sorpresa, checa. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dices, ups. En el Salmo 106, ¿no? El texto me dice que Dios los entregó en sus manos en el verso 41 y 42, pero mira lo que dice en el verso 44 y 45. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dios está atento al clamor de sus hijos, pero ha llegado un momento en que dice: basta. Ok, pero dices, bueno, pero no hay una confesión ahí. ¿No llegaron ellos y dijeron: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales? Déjame decirlo así, se oye bien, pero falta algo. Porque la respuesta de Dios ante eso me hace ver algo que yo no estoy viendo solamente o simplemente en este texto. Ellos están hablando y están diciendo las palabras correctas, pero adivina qué, no tienen la actitud correcta, el corazón correcto. Jesús dijo a las personas que estaban a su alrededor que Isaías tenía razón: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y sí, clamaban a Dios, pero con su boca le decían: sálvanos, hemos pecado. Pero Dios ve el corazón. Y Él les explica y les dice: ¿sabes cuántas veces les he librado de las diferentes naciones? Adivina cuántas naciones están descritas aquí. 7. Egipto, los amorreos, los amonitas, los filisteos, Sidón, Amalec y Maón. 7. Así como ellos se habían entregado totalmente a estos dioses, y me lo representa con estos 7 dioses, es como si Dios dijera: aun cuando tú has sido fiel y ya te has ido hasta el extremo de ser infiel, yo nunca he dejado de ser fiel. Pero llegó un momento en que digo: basta, ya no, ahora no los libraré, ¿no? Y sabes, lo peor que puede pasarte es que Dios diga: ok, estás insistiendo tanto en querer hacer tu voluntad, que ¿sabes qué? Te voy a dejar hacer tu voluntad. ¿Sabes? No hay peor cosa que eso, ¿no? O sea, están ellos entre estas dos cosas: hacer su voluntad o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era servirle y adorarle,
la voluntad de ellos, comienzan a adorar otros dioses. Y entonces están tanto en esto, y su arrepentimiento solamente es de palabras, sino con hechos. Su actitud no es la correcta, que entonces Dios les dice: ¿quieres tener eso? Pues va, tenlo, ve, hazlo. En Romanos capítulo 1 algo parecido se describe para todo ser humano en esta tierra. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. En los versos anteriores Dios ha dicho, o Pablo ha dicho, en la palabra de Dios nos dice que no hay excusa para nadie, porque el poder de Dios, su divinidad, su divino poder, su deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Es que las cosas que Dios ha creado me muestran que hay un Dios. Y en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿no le dieron qué? Gracias. Qué interesante. ¿Recuerdas la primera cosa que se me ocurrió para los tiempos de tranquilidad y paz? Agradecer a Dios. Dice, bueno, no le glorificaron, no le dieron gracias. Mira, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, llenado de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No es otra cosa esto sino idolatría. En vez de glorificar a Dios y adorar al Dios creador de todas las cosas, lo que hacen es darle gloria a la creación en vez de al creador. Y entonces hicieron imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y sabes lo que hace Dios? Mira lo que dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Una vez más, es como si Dios dijera: ok, ¿quieres vivir de esa manera? Pues ve, te entrego a eso. En el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a este estilo de vida que estaban llevando. Mira el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta el día de hoy Dios dice: ok, ¿quieres hacer tu voluntad? Hazla y entrega. Aquí los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. Y literalmente significa los vendió a ellos. Así Dios entrega al ser humano si no le glorifica y le reconoce y le toma en cuenta. Y es por eso que vemos nuestro alrededor de esa manera, ¿no? Sabes, de repente Dios dice: ya no, basta, ya no los libraré. Es más, vayan con ellos y pídanles que los liberen, ¿no? Entonces dice Dios: a ellos han servido, a ellos han dado tributo, voto, han hecho pactos con ellos, han entregado a sus hijos, pues ahora vayan con ellos y que los liberen. ¿Podrán hacerlo? Déjame recordarte una cosa. A Gedeón le cambiaron el nombre. ¿Recuerdas el nombre que le pusieron a Gedeón? Su papá le puso ese nombre: Jerobaal, que significa Baal contienda con él. ¿Sí recuerdas eso? ¿Por qué? Porque Gedeón derribó las estatuas de Baal, ¿no? Y entonces algunos se levantaron y querían matar a Gedeón porque había destruido a Baal. Y el papá se levanta y dice: pues que Baal se defienda. ¿Se defendió Baal? Baal mismo no pudo librarse de la mano de un hombre llamado Gedeón. Y su papá le pondría un apodo que iba a ser ese recordatorio de que había destruido la estatua de Baal. ¿Podrían librarles? La respuesta es no. ¿Sabes lo que habían hecho? En Jeremías capítulo 2 hay una descripción muy clara de qué es lo que habían hecho, porque esta historia se va a repetir una y otra vez. Y muchos años después, en el tiempo de la cautividad en Babilonia, la cautividad de Babilonia es el pueblo de Israel llevado cautivo, esclavos a Babilonia.
Y en ese tiempo estaban viviendo lo mismo que vivían ahora, estaban entregados a otros dioses, adorando a otros dioses, y Dios los lleva a Babilonia, porque Babilonia era la cuna de la idolatría. Y es como si Dios dijera: ok, ¿quieres ídolos? Te voy a llevar a donde hay muchos ídolos. Ahí va. Y van a Babilonia. ¿Qué es lo que habían hecho? Mira lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Abandonaron aquel que les había prometido, aquel que los había librado 7 veces de 7 naciones. Abandonaron aquel que había sido poderoso con ellos, aquel que había creado todas las cosas, y lo abandonaron como esa fuente de vida para cavar una cisterna. Pero dice el texto: la cisterna está rota y no retiene agua. Cuando vayas por agua a ese lugar no va a haber absolutamente nada. Y así es. Cuando vayan a buscar liberación a estos dioses no pueden hacer nada. Dios está vivo, es verdadero, es poderoso, y lo ha demostrado una y otra vez, y los ha librado de 7 naciones. Y estos dioses no son otra cosa más que imágenes que ni hablan, ni ven, ni oyen, ni huelen, ni palpan, ni andan, ni tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no palpan. Son tan débiles que los hombres tienen que cargarlos de un lado a otro. Pero en contraste, Dios es el creador de los cielos. Él ha hecho lo que Él ha querido hacer, porque Él es poderoso. Y de repente lo pones así y Dios les dice: pues ve con ellos. Y suena tan poco lógico, tan vacío. ¿Te has sentido así? Que has hecho de tu vida siguiendo a uno de estos dioses, y cuando llegas al final de repente te das cuenta y dices: está vacío, no sirve de nada. He invertido mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida, he perdido incluso a mi familia por esto, y ahora no queda nada. Vas a esa cisterna que cavaste y no tiene agua, todo se ha diluido. Sabes, en realidad no estaban arrepentidos de corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que ellos se den cuenta que es ilógico adorar a esos dioses, que es inútil confiar en ídolos, confiar en ti mismo, que al final ellos no pueden librarles. En realidad no estaban arrepentidos de corazón, solamente decían: hemos pecado, pero su confianza seguía estando en estos ídolos y no en el Dios de Israel. Sabes, llega un momento en la historia en Babilonia, esta que les estaba comentando hace unos momentos, en que Dios dice: sabes, por 70 años vas a estar en Babilonia. Llegando a esos 70 años, entonces yo te voy a despertar, entonces yo voy a hacer una obra. Y mira lo que dice ahí mismo en Jeremías, pero ahora en el capítulo 29, en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Y sabes, de repente al pensar que Dios pudo haber dicho: ya no, se acabó, ya no los voy a librar, de repente lo hace sonar muy rudo. Y de repente dices: pero ¿cómo? ¿Que no tiene sentimientos Dios? No. Y nos hace pensar en esas cosas. Pero este texto me hace ver que este tiempo de aflicción tiene un fin que Él espera. El fin es paz, y el fin es dar el resultado que Él espera y que nosotros esperamos. Y entonces dice en el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, que dice, vuestro corazón. De todo corazón me vas a buscar. Ya asqueado, ya cansado de estos dioses. Hubo una persona que tuve que decirle así a un familiar, amigo, un familiar muy cercano, y tuve que decirle: sabes qué, sigue, dale, pero cuando te canses y cuando te des cuenta que ya no hay nada, acuérdate de esto: Jesús está ahí, Jesús está esperando. ¿Qué está esperando? Que le busques de todo corazón.
Si tu vida ha estado de esa manera, lo que necesitas hacer el día de hoy es tener un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo se ve un verdadero arrepentimiento? Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10 en el versículo 15. Dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahora sí hay una verdadera confesión. Qué increíble. Dios ve nuestro corazón. Dios ve cuando solamente son palabras y no hay hechos. Y aquí podemos ver no solamente palabras sino hechos. Hemos pecado. Y esto es confesión. Confesión es eso. Dice en Proverbios 28 en el versículo 13 acerca de la confesión de pecados o de incluso encubrir el pecado. Proverbios 28 versículo 13 me dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es verdadero arrepentimiento. No solamente confesar, sino cambiar de rumbo. La Biblia me dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si venimos confesando nuestros pecados, poniéndonos a cuentas con Él. Pero Él espera que le digamos esto: haz tú lo que mejor te parezca en mi vida, haz tu voluntad. Sabes, ellos están acudiendo a Dios no solamente para salvarse de lo que están pasando, sino para que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y no me importa nada, Dios, ahora haz lo que tú quieras en mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que están diciendo. Ahora ya no solamente es aquel que los va a liberar, sino aquel que va a gobernar sobre ellos. Eso es lo que le están pidiendo a Dios. Haz lo que tú quieras, haz lo que mejor te parezca. No haz lo que yo quiero, haz lo que mejor me parezca. Pero sabes, muchas veces oramos de esa manera. Venimos confesando nuestros pecados, pero venimos y le decimos a Dios: pero yo creo que de esta es la mejor manera en resolver todo esto. No, ok, Señor, me arrepiento, pero voy a tener este guardadito aquí, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Digo, no vaya a ser que falles. Pero aquí ya no es así. ¿Por qué? Porque el siguiente paso no solamente fue confesión, sino destrucción. ¿Qué destruyeron? Los otros dioses, los dioses ajenos. Cuando dice quitaron de entre sí, no está hablando de que los agarraron y los guardaron en el ropero, no, sino que realmente los destruyeron. No los guardaron, los destruyeron. Acabaron con eso. Y la Biblia me habla de tomar decisiones radicales como estas. El mismo Jesús, hablando de decisiones radicales, me decía eso: si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácate el ojo, ¿no? Dice: es mejor que vayas con un solo ojo al cielo, ¿no?, que con todo tu cuerpo al infierno. Y obviamente no está hablando literalmente, ¿no?, sino está hablando de hacer algo radical. Y sabes, si tú el día de hoy has reconocido: sabes, yo tengo estos dioses, me sonó a eso, claro, he perdido a mi familia por esas cosas. El día de hoy es el día para destruir esas cosas. No solamente confesarlo, sino si Dios trae arrepentimiento a tu corazón, entonces destrúyelo. Y no solo destruirlo, sino conversión. Mira, porque no solamente hay confesión, hay destrucción y hay conversión. En el verso 16 dice: quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, sirvieron a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Lo que Dios busca es una conversión, que te conviertas, dice Pablo, conviertas de los ídolos al Dios verdadero, al Dios vivo. Conversión, servir a Dios. ¿Cómo puedo venir a Él de esta manera? En el Salmo 51, 17 me lo dice: un corazón contrito y humillado Él no desprecia. No vengas solamente con palabras, ven con tu corazón contrito, con tu corazón roto. Eso es lo que significa contrito. Molido, con tu corazón humillado, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Con la respuesta de Dios, verso 16 dice: y Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Angustiado, ¿no? De repente dices: órale,
¿Le afectó a Dios? ¿No? El que el pueblo viniera en arrepentimiento de esta manera, ¿no? Y de repente ahora a Dios no lo ves tan rudo, sino lo ves ya demasiado humano, ¿no? Y dices, ay, se le conmovió el corazón. Y la verdad es que no hay, déjame decirte esto, Dios no quiere tener una relación intelectual con nosotros. O sea, el pueblo de Israel, Dios le dio mandatos, ¿no? Pero no era a través de los mandatos en la manera en que se relacionaba con ellos, sino quería una relación personal con ellos. Por eso el solamente decir las palabras, pero no mover mi corazón hacia Él, es eso. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Escuchas a Dios hablando del pueblo de Israel como su hijo, como aquel que le tomó de las manos y le enseñó a caminar. Y así con nosotros. Dios no quiere tener una relación religiosa con Él. Bueno, aquí estoy, Señor, cumplo, ¿no? Hago lo que me pides que haga y el resto de mi tiempo es para mí, Señor. Sino que la Biblia me habla de una relación y esto me muestra eso. Dios tiene una relación con este pueblo. La Biblia, ¿sabes que habla acerca de contristar al Espíritu, de entristecer al Espíritu? Y lo veo y de repente digo, claro, es que hay una relación con Él. Y sabes, Dios quiere tener esa relación contigo. Una relación no basada en leyes o mandamientos, sino una relación basada en el hecho de que Jesús murió en la cruz por tus pecados, para que seas ahora no una creación de Dios, sino un hijo de Dios. Que tengas un Padre con el cual puedas caminar todo el tiempo. ¿Sabes? Esto me recuerda a una historia de un hijo arrepentido. Lucas capítulo 15. El hijo había pedido todo lo que le correspondía y se alejó de Dios. Eso es, abandonó, se alejó de su padre, abandonaron a Dios, fuente de agua viva, y fueron a cavar cisternas rotas. Y este hijo es lo que hizo. Abandonó a Dios y empezó a vivir bajo sus propias reglas. Y la verdad es que su vida, dice, malgastó todo lo que tenía, desperdició su vida, viviendo en pecado y en sus pasiones, tuvo otros dioses. Pero cuando volvió en sí, vino arrepentimiento a su corazón, verdadero, real, y volvió a casa de su padre y le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre dice que antes de que el hijo hablara, cuando lo veía venir caminar hacia él, hacia donde él estaba, dice, lo vio de lejos y corrió a abrazarle, lo rodeó en su cuello y lo besó. Es precisamente eso. Movido a misericordia, el padre corre, abraza y besa a su hijo. Y veo esto aquí. Veo como Dios, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Porque es un Dios que tomó forma como la nuestra, como ser humano, y vivió en este mundo entre nosotros, siendo tentado, pero sin pecado, y puede compadecerse de nosotros. Y si tú vienes a Él, ¿no? Dice su palabra que Él es amplio, tiene sus brazos abiertos, es amplio en perdonar, listo para comenzar una relación nueva en Él. Sabes, este capítulo me habla de arrepentimiento falso y arrepentimiento real. La palabra arrepentimiento en un diccionario bíblico dice así: indica un retorno, un cambio de parecer, un repudio de pecado para regresar a Dios. Eso es arrepentimiento, regresar a Él. No solamente confesar, sino destruir y convertirme. En un diccionario dice, exige una reorientación de todo el individuo, no solamente de parte del individuo, sino de todo el individuo, que conduzca a la obediencia, que conduzca a la confianza en Dios y que rechace todo ídolo y toda dependencia de lo humano. En el Nuevo Testamento el llamado es claro. Juan el Bautista y Jesús mismo llamaban a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete.
cambia tu manera de pensar. Que el cambio en tu manera de pensar cambie la manera en que te conduces. Regresa a Dios. El mismo Jesús en Lucas capítulo 5 dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El mismo Pedro llamaba al arrepentimiento diciendo: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete y deposita tu fe ahora en Cristo. En Hechos 17:30 Pablo dice que está Dios dispuesto a hacer a un lado el tiempo de esta ignorancia y quiere y manda que toda persona en todo lugar se arrepienta. El llamado es muy claro al arrepentimiento, y una vez más estamos en el mismo punto. Dices: ¿por qué será Dios tan insistente? ¿Por qué será? ¿Será que nos conoce? ¿Será que ve nuestro corazón? ¿Será que sabe cuando lo decimos solamente de dientes para afuera? ¿Será que sabe que nuestro corazón aún no está inclinado al suyo? Sabes, si Dios te ha mostrado el día de hoy una vez más su amor y su gracia, sabes, Jesús murió en la cruz por tus pecados y Él está dispuesto a perdonarte el día de hoy si tú decides confiar por completo en Él. Pero no tengas algo más ahí. Destruye todo y confía solamente en Él. Eso es fe.